Muy bien, abran su Biblia por favor a Primera de Samuel capítulo 11. Primera de Samuel capítulo 11. Mientras ustedes abren su Biblia y buscan esa porción de la Escritura, yo oro una vez más. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa de adoración, de oración y en la cual estudiamos, Señor, las Sagradas Escrituras. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu para poder recibir hoy lo que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Primera de Samuel capítulo 11. Este capítulo tiene algo especial porque va a ser el capítulo en el cual Saúl va a quedar ya bien establecido como rey. Va a ser el capítulo en el cual él se va a probar a sí mismo como rey. Va a ser el capítulo en el que de hecho va por primera vez a salir delante del pueblo de Israel y va a tener una gran batalla y va a tener una gran victoria también. Y esto es importante, era importante para Saúl y para el pueblo de Israel, porque si ustedes se acuerdan, la semana pasada, cuando terminamos el capítulo 10, hubo algunos que miraron a Saúl, que había sido establecido como rey, y algunos pensaron, ¿y este va a ser el que va a ser nuestro rey? ¿Verdad? Si se acuerdan ustedes, él se estaba escondiendo, andaba escondido cuando lo fueron a buscar, no lo encontraban. Entonces algunas personas pensaron que quizás, aun cuando era más alto que todos los demás, aun cuando era el que parecía que más se indicaba que podía ser el rey, a lo mejor pensaban que no era así. Y lo que vamos a estudiar hoy va a consolidarlo como rey. Entonces, Saúl ha sido instalado como el rey de Israel, primer rey de Israel. Y de nuevo, hubo quienes no aceptaron que él se fuera el rey. Hubo quienes lo miraron con desprecio, con duda de que podría hacer lo que se esperaba de él. Si ven ahí en su Biblia a la izquierda, quizás en la página anterior a donde comienza el capítulo 11, en el capítulo 10 y versículo 27 dice, pero no faltaron algunos perversos que dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos, pero Saúl no les dio importancia. Creo que esto es algo bueno que vemos aquí de Saúl, que no les haya dado importancia, ¿verdad? Porque como rey pudo haberse ofendido, como rey pudo haberse sentido que no lo reconocieran, como rey pudo haber sentido que lo estaban menospreciando y cómo se atrevían a pensar que no iba a ser lo que iba a hacer. A veces el orgullo nos gana cuando alguien duda de que lo que estamos siendo llamados a hacer lo podemos hacer, ¿verdad? Y a veces si reaccionamos movidos por ese orgullo, eso nos puede llevar a cometer grandes errores, ¿verdad? Tenemos que dejar el orgullo a un lado a veces y dejar que las cosas que se digan se vayan a decir y dejar que Dios sea el que venga a defendernos y no defendernos nosotros mismos. Creo que a veces cometemos un grave error cuando tratamos de defendernos nosotros mismos. Dejemos que la ira de Dios haga lo que tiene que hacer y nosotros no, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sucedió. En el capítulo 11 se nos muestra cómo la oposición inicial fue disipada y cómo el nuevo rey de Israel se probó a sí mismo delante del pueblo. Así es que vean conmigo ahí en el capítulo 11, versículo 1, en donde dice, un día Nahás, el amonita, se dirigió a Jabes de Galaad y la sitió. Pero los habitantes de Jabes le propusieron a Nahás que, si se aliaba con ellos, se comprometían a servirle. En la traducción, traducción que se le llama la Septuaginta, ahí se le agregan las palabras un mes después, no un día como comienza el versículo 1 en la versión que yo estoy leyendo o como podría comenzar en la versión que usted está leyendo. En la Septuaginta se nos dice que fue un mes después de que Saúl fue puesto como rey de Israel. Entonces podemos ver que no pasa mucho tiempo después de que Saúl es declarado rey, que el enemigo va a venir a probarlo, que el enemigo va a venir a ponerle obstáculos, que el enemigo va a venir a querer ver de qué material está hecho, ¿verdad? Para ver si es cierto que tiene lo que se necesita tener para ser rey. Y yo veo aquí un paralelo con nosotros también, cuando nos disponemos a responder positivamente al llamado de Dios, cuando nos vemos dispuestos a salir, a echar, a dar frente a aquello que Dios nos ha llamado, no se va a hacer esperar el enemigo y las pruebas y los ataques van a venir. ¿No les ha tocado eso? Que cuando se deciden que finalmente van a hacer lo que Dios les ha estado pidiendo, cuando deciden finalmente que van a caminar con Él, que van a hacer las cosas como Él quiere que las hagan, inmediatamente el enemigo viene y trata de estorbar para que no se lleve a cabo. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. No pasa mucho tiempo y aquí viene un enemigo a querer probar, a ver si Saúl tiene lo que necesita para ser el rey
que quiere o que fue llamado a hacer. Ahora, algunos datos interesantes de Nahás. Nahás era descendiente de Ben-Amí. ¿Se acuerdan quién era Ben-Amí? Ben-Amí era el hijo que la hija menor de Lot tuvo con él una vez que huyeron de Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Entonces eran parientes lejanos, ¿sí? De los israelitas. Y este Nahás viene y sitia la ciudad en donde están estos israelitas y la va a atacar. Ahora, Jabes de Galaad estaba del lado oriental del río Jordán, o sea, en donde se habían quedado las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. ¿Se acuerdan? Cuando cruzaron el Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés decidieron que las tierras que había del lado oriental del río Jordán eran buenas tierras y le pidieron a Moisés que por favor los dejara quedarse ahí. Por estar de ese lado del Jordán, eran los que más propensos estaban a ser atacados por los enemigos. Israel, una vez que cruza al lado occidental del río Jordán, lo único que queda hacia el occidente es el mar Mediterráneo. No hay enemigos que lo puedan atacar por tierra, tendrían que ser por medio del mar. Pero esta tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se quedaron del lado oriental, entonces son los más propensos a ser atacados. Y así solía suceder, ¿sí? A través de toda la travesía en el desierto. Y los enemigos de Israel, ¿a quiénes eran los que atacaban? A los que estaban afuera del campamento, a los que estaban a las orillas del campamento, a los que estaban enfermos o a los que estaban lastimados o a los que estaban ancianos que se quedaban atrás, a esos eran los que a los que atacaban. Y aquí podemos ver que el enemigo sigue haciendo lo mismo. A los que no están juntamente con el resto del pueblo del lado occidental del Jordán son los primeros en ser atacados. Y esto nos debe de decir algo a nosotros también acerca de dónde nos debemos encontrar nosotros. Porque debemos encontrarnos con el pueblo de Dios, debemos encontrarnos en donde el pueblo de Dios está. Debemos encontrarnos en donde toda la protección de Dios está sobre nosotros, ¿sí? Y cuando andamos a las orillas, cuando andamos por afuera, cuando andamos por allá en donde estamos solos, por allá por los asientos de allá mero atrás, ¿sí? Vamos a ser los primeros en ser atacados, ¿verdad? Ahora, lo estoy diciendo de broma, obviamente, ¿verdad? Pero vivimos en tiempos muy peligrosos, ¿ok? Y esto es nada más como una así nada más, ¿verdad? Es un comentario nada más. En otros países del mundo las iglesias son atacadas, ¿sí? Las iglesias son atacadas por terroristas, por extremistas musulmanes y otras religiones. Y entran a las iglesias y no entran con el afán de hacer el bien, entran con el afán de hacer daño, ¿verdad? Entonces, no es por asustar a nadie, pero estamos llegando a esa situación aquí en Estados Unidos también, ¿verdad? Y tenemos que acordarnos que entre más cerca estemos, entre más estemos cerca los unos de los otros, va a haber más oportunidad de protegernos, va a haber más oportunidad de salir al auxilio los unos de los otros, ¿sí? Y es algo que debemos tomar en cuenta, porque es una amenaza seria y es precisamente lo que está pasando aquí. Ahora noten lo que pasa aquí. Nahás sitia la ciudad, pero antes de que la ataque, los habitantes de esa misma ciudad proponen rendirse a Nahás, hacer una alianza con él y le dicen que si hace esta alianza se comprometen a servirle. Nahás todavía no había atacado la ciudad. Nahás, todavía no había hecho ningún movimiento, simplemente había puesto sus ejércitos alrededor de la ciudad. Y estas personas, estos hombres, ¿sí? Una vez que se vieron en aprietos, una vez que vieron a este rey y su ejército a su alrededor, estuvieron más que dispuestos a hacer una alianza con ellos. Ahora, Dios les había dicho muy claramente a los israelitas cuando iban a cruzar el río Jordán, que no hicieran alianzas con las tribus, con los pueblos que iban a encontrar del otro lado del Jordán. Que no se unieran a ellos, que no les dieran a sus hijas como esposas, que no tomaran a sus hijas como esposas de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero noten aquí, en cuanto se ven en aprietos, en cuanto se ven un poco amenazados, estuvieron no solamente dispuestos a hacer alianzas con ellos, sino a someterse a servidumbre a ellos, ¿sí? Y noten lo que Nahás hizo. Primero los rodeó, sitió la ciudad, les dejó saber que ahí estaban.
Les dejó saber que en el momento que Él quisiera, Él podía atacarlos. ¿Saben qué? Esto me hizo pensar a mí en los paralelos que hay entre estos enemigos de Israel y entre nuestros enemigos espirituales, los enemigos que nosotros tenemos, aquellos contra los que tenemos luchas, ¿sí? Porque Satanás, la carne, el pecado, ¿sí? Vienen cuando menos los esperamos y se nos van acercando, se nos van acercando. Y hasta podemos sentir su presencia. Podemos sentir que ahí están, podemos sentir que algo no está bien, podemos sentir que esto que está viniendo de este lado, esto es obra de Satanás y sentimos como que deberíamos de estar haciendo algo. ¿Sí? Lo único que no debemos hacer es hacer alianzas con Él. Lo único que no debemos hacer es pensar que no va a pasar nada. Lo único que no debemos pensar es que es inofensivo. Tenemos que estar siempre a las vivas, tenemos que estar siempre listos, tenemos que estar siempre preparados para los ataques de Satanás. No porque no nos vaya a atacar, sino porque una vez que nos ataca debemos de estar bien claro en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ahora déjenme decirles algo, Satanás no tiene que pedirnos permiso ni tiene que pedir nuestra aprobación para atacarnos. ¿Sí? El único que le puede dar permiso para hacer eso es Dios. Pero a nosotros no nos pide permiso. Simplemente viene y nos ataca. ¿Sí? Pero nosotros decidimos si nos vamos a dejar vencer de Satanás o no. Nosotros decidimos si vamos a dejar que el pecado nos venza o no. Nosotros decidimos si vamos a dejar que nuestra carne nos convenza de hacer lo que no debemos hacer o no. Entonces no podemos evitar que Satanás nos ataque, pero sí podemos evitar que Satanás nos derrote y nos haga caer en el pecado. Las tentaciones van a venir, ¿sí? Las aflicciones van a venir. Me acuerdo una vez Greg Laurie hablando de las tentaciones, dice, las tentaciones son como los pájaros. Ninguno podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, ¿sí? Pero sí podemos evitar que hagan un nido sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Y a veces es lo que pasa con Satanás. ¿Sí? Él no nos va a pedir permiso para atacarnos, nos va a atacar. Si Dios se lo permite, nos va a atacar. Pero nosotros decidimos si vamos a dejarnos vencer por Él o no. Nosotros decidimos si vamos a dejarnos vencer por el pecado o no. Nosotros decidimos si vamos a dejarnos vencer por la carne o no. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Caín presentó un sacrificio, Abel presentó sus ofrendas y Dios no miró bien la ofrenda de uno, pero sí miró bien la ofrenda del otro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Caín? Se enojó, ¿verdad? Se enojó y estaba todo enchilado porque Dios había aceptado el sacrificio de su hermano, pero no había aceptado su ofrenda o la había visto mal, etcétera, etcétera. Y se enojó. ¿Sí? Y empezó a maquinar, empezó a pensar, empezó a hacer planes. Sabemos que finalmente, ¿qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Porque dejó que le ganara el orgullo, porque dejó que le ganara ese sentimiento de que Dios lo había hecho menos. Y mató a su hermano. Pero Dios le advirtió que algo estaba pasando, ¿se acuerdan? Dios le advirtió que algo iba a pasar. Dios le advirtió que el enemigo estaba ahí listo para agarrarlo y hacer trizas con él. En Génesis capítulo 4, los versículos 6 y 7 leemos esto. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, aquí está la advertencia, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti. Y noten el final de lo que dice ahí el versículo 7, y tú lo dominarás. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios? El pecado está acechándote. ¿Okay? El pecado está tratando de tentarte a que hagas lo que no debes hacer, a que hagas algo que ni siquiera debes de pensar. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Tú puedes enseñorearte de él. Tú puedes dominarlo. Tú puedes decir que no. Está en ti decir que no. ¿Y saben qué? También está en nosotros decirle que no al pecado. También está en nosotros negarnos a hacer lo que sabemos claramente que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? No podemos decir, no, es que fue demasiado difícil o es demasiado grande la tentación. No, porque la palabra de Dios nos dice que Dios juntamente con la tentación nos da ¿qué?
la salida. Pero tenemos que estar dispuestos a tomar esa salida. Y tenemos que estar dispuestos. Y tenemos que estar a las vivas. Porque Satanás nos va a atacar. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 8 y 9. Sean prudentes y manténganse ¿qué? Atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. Quédense ahí un momento. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Han visto los programas, esos documentales de la selva cuando los leones andan cazando? Cuando van las gacelas, están las gacelas muy suaves ahí comiendo, bien tranquilas, ¿verdad? Andan de picnic ahí en el prado, ¿verdad? Y comiendo el zacatito y todo eso. Y el león bien lento, bien despacito, nada de desesperado. Pone una pata enfrente de la otra, buscando no hacer ningún ruido y está acechando, está cuidando a que se descuiden. El león es tan inteligente que siempre que se para enfrente de las gacelas, se para de forma que el viento sople hacia atrás de las gacelas, porque las gacelas tienen un olfato muy bueno, ¿sí? Y se esconde para que las gacelas no lo huelan, ¿sí? Y ahí va buscando, y cuando se da cuenta de que ahí está una que está lista para ser atacada, ¿qué hace? Da el zarpazo, ¿sí? La corretea y empieza a manotear, a tumbarla, a que se caiga. Cuando empieza a rodar la gacela, ¿qué hace? La agarra del cuello y no la suelta hasta que la ahoga, hasta que la mata. ¿Saben qué? La palabra nos dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que tener mucho cuidado porque Pablo nos dice que Satanás puede disfrazarse ¿de qué? De ángel de luz, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con Satanás porque puede presentársenos en la manera que menos pensamos, pero al fin de cuentas está ahí para hacernos daño. Noten el versículo 9 de 1 de Pedro 5. Dice, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Nos detenemos ahí. Manténganse firmes y háganle frente. No está diciendo que nos agarremos al tú por tú con el diablo. No está diciendo que vayamos y tratemos de agarrarlo y de atarlo y de subyugarlo o de dominarlo. No podemos, ¿ok? No podemos. Lo que está diciendo es que nos paremos firmes enfrente de Él y decir, en el nombre de Cristo, de aquí no me voy a mover. Tú no me vas a jalar, tú no me vas a llevar, tú no me vas a convencer. Eso es de lo que está hablando. Sí, eso es de lo que está hablando. No está hablando de atar diablos, no está hablando de agarrarnos No podemos vencer a Satanás con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Así como el arcángel Miguel dijo al diablo cuando estaba peleando con él por el cuerpo de Moisés, el Señor te reprenda. Nosotros también tenemos que ir con Satanás y decirle, el Señor te reprenda, pero en ningún lado se nos dice en las Escrituras que nosotros vamos y atamos o dominamos o etcétera, etcétera, a los espíritus o a los diablos o toda esa cosa, ¿ok? No se nos dice en las Escrituras, ¿ok? Entonces manténganse firmes en lo que ya han resuelto. Háganle frente, pero con Jesucristo por delante. Y sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Versículo 10, noten lo que dice. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Versículo 11. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos y todos decimos, amén. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que debemos hacer como cristianos. ¿Sí? Decirle al diablo, tú no me vas a llevar, tú no me vas a convencer, tú no me vas a hacer lo que tú quieres que haga, porque yo estoy firme, me mantengo firme, ¿sí? Y hago frente con la gracia que Cristo me ha dado, ¿sí? Entonces, esto es lo que Nahás estaba haciendo, sitió la ciudad, pero ellos antes de que Nahás hiciera nada, ¿qué dijeron? Si haces una alianza con nosotros, te vamos a servir. ¿Sí? Noten el versículo 2. Nahás les respondió, haré alianza con ustedes,
con la condición de que cada uno de ustedes se deje sacar el ojo derecho. Así el pueblo de Israel quedará en vergüenza. Ok, ahí está Satanás otra vez. El enemigo nunca está contento. El enemigo nunca está contento. Si le damos la mano, como dice mi papá, mi mamá, ¿qué pasa? Se agarra la pata, ¿verdad? Si le damos un centímetro, se quiere agarrar un metro. Si le damos un metro, se quiere agarrar un kilómetro. Nunca lo vamos a dejar contento hasta que no nos arrastre completamente con todo y alma al infierno, como desea hacer con todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? No va a estar contento, ¿sí? El enemigo nunca va a quedar contento. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, verdad? Primero, si eres el Hijo de Dios, tienes hambre, tienes mucho tiempo sin comer, haz que estas piedras se vuelvan pan y come. ¿Qué te estás sufriendo, verdad? El Señor no lo hizo y lo dejó en paz. Y luego, ¿qué hizo? Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, aviéntate desde este lugar. Y al cabo que la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice que Él va a enviar sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dice, sí, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y luego le dice, ok, entonces póstrate delante de mí y te voy a dar todos estos reinos. Yo necesitaba en realidad el Señor Jesucristo que Satanás le diera todos esos reinos. ¿De quién eran? De Dios, ¿verdad? Pero Satanás así es. Y saben que Satanás nos tienta a nosotros de la misma. Estábamos estudiando el domingo que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿no es cierto? Y con esas bendiciones espirituales que nos ha dado en los lugares celestiales vienen acompañadas de todas las bendiciones que pudiéramos desear aquí en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos puede ofrecer Satanás que Jesucristo no haya ganado ya para nosotros con su muerte en la cruz? Sin embargo, ¿cuánta gente le cree y se va detrás de Él? Se va en pos de Él, se va en pos de las riquezas, se va en pos de la fama, se va en pos de las luces, se va en pos de todas esas cosas que Satanás ofrece al resto del mundo. ¿Por qué? Porque no están firmes, ¿sí? Entonces, entre más le demos a Satanás, más va a querer, más de nuestra vida va a abarcar y más débiles nos va a hacer. Nunca está contento. Si se le da la mano, siempre quiere agarrarse la pata. Hoy, mi esposa compartió una foto de pan diario que lee ella todos los días. Y esto es lo que dice. Dice, dale lugar al pecado y se apoderará de tu vida. Dale lugar al pecado y se apoderará de tu vida. Y saben que no tienen que ser pecados bien grandotes, ¿ok? Pueden ser pecadillos. Pueden ser pecadillos, pueden ser cosas pequeñas con las que le damos cabida a Satanás, y con esa pequeñez de pecado, ¿sabe qué empieza a suceder? Que él empieza a ver nuestro comportamiento, él empieza a ver de qué pata cojeamos, él empieza porque ¿saben qué? Más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo que por diablo, tiene miles de años estudiando la naturaleza humana y sabe de qué pata cojeamos. ¿Sí? Y entre más le damos cabida, más y más y más y más nos va arrastrando hasta que nos tiene completamente agarrados. Entonces, dale lugar al pecado y se apoderará de tu vida. ¿Sí? Trate de cerrarle la puerta a Satanás en las narices y ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a poner la punta del zapato ahí en la puerta para que no la cierre. En el nombre de Cristo, dele un pisotón para que quite el pie y luego cierre la puerta inmediatamente. ¿Sí? Porque si le da cabida, por pequeña que sea, lo va a llevar a hacer cosas que nunca se imaginó que iba a hacer. Ahora noten que parte del trato que Nahás estaba tratando de hacer con los israelitas era que, ¿qué? ¿Cuál era? ¿Qué les pidió que hicieran? Sacaran el ojo. ¿Cuál ojo? Derecho. Eso tiene un gran significado también. Porque recuerden, en aquel tiempo no tenían rifles, ¿sí? No tenían cañones, no tenían nada de esas cosas. ¿Qué usaban? Espadas y escudos, ¿sí? ¿En qué mano se cargaba el escudo normalmente? En la izquierda. Pero al protegerse con el escudo, ¿qué hacían? El ojo izquierdo quedaba tapado. Si el ojo izquierdo quedaba tapado y no tenían el ojo derecho, ¿cómo iban a ver para defenderse en un momento dado?
No iban a poder ver. Entonces aquí Nahas está anticipando que un día los israelitas se pudieran haber rebelado contra él. Y lo que quiere hacer aquí al decirles que se saquen el ojo derecho es quitarles completamente la habilidad para defenderse en dado que llegara el día en que se rebelaran contra él. ¿Saben que eso es lo mismo que Satanás quiere hacer con nosotros? Satanás quiere que estemos ciegos. Satanás quiere que no nos demos cuenta de las consecuencias verdaderas del pecado. Satanás quiere que nuestra vista, nuestro entendimiento esté entenebrecido, porque entre más entenebrece nuestro entendimiento, entre más cubre nuestra vista, entre menos vemos en realidad los resultados del pecado, más propensos estamos a ir a caer en él. Entonces trata de velarnos la vista. Trata de taparnos para que no veamos más allá de nuestra propia nariz, para que no veamos más allá de la gratificación inmediata que el pecado trae para nosotros. Porque eso es de lo que se trata el pecado, de ser gratificados ahorita, de ser gratificados ya, como yo quiero, de tener este placer, de tener esta cosa, de tener aquella posesión, pero lo quiero ya. ¿Cierto o no es cierto? Por eso nos endeudamos a veces, ¿verdad? Porque lo queremos ya. Me acuerdo, mi mamá, mi mejor ejemplo, no era ninguna persona así de finanzas ni nada de eso. Pero ¿saben qué hacía mi mamá? Mi mamá, después de que le pagaban, cambiaba su cheque y tenía sobres. Y en un sobre tenía escrito, ¿verdad? La renta, que el agua, la luz, el mandado para ir a comer o lo que fuera. Y cuando se le acababa algo de uno de los sobres, no le andaba pidiendo otro sobre para poder comprar lo que quería. Si se le acababa ese sobre, hasta ahí llegó, ¿verdad? Que tengo ganas de ir a comer qué sé yo, unas tortas ahogadas. Ok, vamos a ver el sobre que tenemos con dinero para ir a comer fuera. Y pues está vacío. Pero aquí tengo el dinero para la luz y la luz no se vence hasta la otra semana, así es que nos la echamos al cabo que después le pagamos. Nada de eso, ¿sí? Ella pagaba efectivo. Mi papá, ¿saben hasta cuándo tuvo un carro nuevo? Hasta después de que se jubiló, hasta después de que ya no estaba trabajando. Todo el tiempo trajo carros viejitos, nunca quiso estar pagando un carro así. Cuando ya se jubiló fue cuando finalmente compró un carro nuevo y fue el único y el que todavía tiene. ¿Sí? ¿Cómo quisiera haber seguido los ejemplos de mi padre y mi madre? ¡Qué bárbaro! Yo he tenido varios carros nuevos. ¿Y sabe dónde están ahorita? No sé. Pero si hubiera ahorrado todo ese dinero que gasté en esos carros nuevos con todo intereses, calle, boca, pared, lengua, ya estuviera jubilado y dándole, como dice mi mamá, abuela, la hilacha, y no tendría que preocuparme por las finanzas. Pero a veces el querer las cosas rápido, el querer las cosas ya, ¿sí? Nos hace caer en cosas que nunca debimos haber sufrido. Y así está Satanás, nos trata de velar la vista para que veamos únicamente la gratificación que tenemos ahí enfrente, aquí nada más, aquí enfrente, y no nos deja ver más allá para que veamos a dónde va a llevar ese camino en el que estamos emprendiendo este viaje. Y nos cubre los ojos. Eso es lo mismo que Nahas quería hacer aquí. Estaba tratando de quitarles la habilidad para ver claramente, para poder defenderse en dado caso que llegara el día en que se rebelaran contra él. Y saben que a propósito, eso es lo que Satanás hace con el mundo. Eso es lo que está haciendo con el resto del mundo. Tiene al mundo completamente con la vista velada, tiene al mundo completamente cegado. Su entendimiento no le alcanza para ver con claridad las cosas a las que Satanás los está arrastrando. Segunda de Corintios capítulo 4, los versículos 3 y 4, noten lo que dicen. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. En otras palabras, el evangelio es muy claro, el evangelio es muy directo, el evangelio no tiene pierde. Todos somos pecadores. Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto y aparte, ¿verdad? No tiene vuelta de hoja, no tiene manera de confundirse, ¿verdad? Es más, es algo fácil de entender. Pero si aún está velado, si aún hay alguien que no le entienda, si aún hay alguien que no comprenda el concepto de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, estas personas están entre los que se pierden. ¿Por qué? Versículo 4, pues como ellos no creen,
El Dios de este siglo les ha ¿qué? Cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, así como Nahas quería sacarles el ojo derecho para que en un momento que fue dado a que se rebelaran contra él y quisieran luchar contra él, ellos mismos tuvieran que taparse el ojo izquierdo con el escudo y no pudieran ver contra quién estaban peleando, así Satanás ha hecho con todos aquellos que no creen. Y no creen, no porque, de nuevo, porque el evangelio esté encubierto, porque sea algo extremadamente difícil de entender, sino porque el Dios de este siglo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Lo único que pueden ver es que la satisfacción, la gratificación inmediata que el vivir una vida de pecado les puede dar, y eso los tiene cegados. En Efesios capítulo 4, los versículos 17 y 18, Pablo les dice esto a los efesios: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Dios, su mente vacía. ¿Qué es una mente vacía? Pónganse a pensar en eso. Cerebro que no tiene nada, ¿verdad? Un cerebro que no tiene la capacidad para pensar, no tiene la capacidad para reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Noten el versículo 18. Esa gente tiene el entendimiento, ¿qué dice ahí? Entenebrecido, lleno de tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Oscuridad. ¿Se puede ver claramente en la oscuridad? No se puede ver en lo absoluto en la oscuridad. Si apagáramos todas las luces aquí, y me ha pasado que entro y todas las luces están apagadas. Me acuerdo la primera vez que entré aquí con todas las luces apagadas, ¿saben qué hice? Me golpeé. ¿Cómo se llama esta cosa de aquí? Esa mera. Me la golpeé con una de las bancas al entrar por la puerta, porque no miraba absolutamente nada. ¿Y qué tanto creen que duele golpearse la espinilla? Uy, a algunos de ustedes ya les ha sucedido, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? El dolor. Así Satanás quiere mantener el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas. Y luego noten por qué es: por causa de la ignorancia, que hay en ellos, y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Digo, yo como cristiano, para mí, yo a estas alturas yo digo, pero chihuahua, hombre, si es tan fácil escoger la vida en lugar de la muerte. Si es tan fácil escoger la vida con Dios en lugar de la vida sin Dios. Yo me pongo a pensar en mi vida sin Dios. Y a veces, les he dicho antes, a veces tengo sueños de mi vida anterior y me levanto asustado, me despierto asustado. Y digo, ay Señor, gracias que fue sueño, gracias que no he vuelto para allá. Señor, nunca me dejes volver para allá. Nunca me dejes volver a aquella vida. Porque esta vida con todos sus sufrimientos, esta vida con todas sus pruebas, esta vida con todas sus aflicciones es 1000, ¿qué digo 1000? 100,000 veces mejor que la vida que viví antes sin el Señor Jesucristo. Y con todo y las pruebas que vienen, con todas las dificultades, es mucho mejor. Y aparte de eso, tengo el cielo asegurado. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, porque Satanás es lo que quiere hacer: llenar nuestro entendimiento de tinieblas, quiere cegarnos, quiere que no veamos de nuevo más allá de lo que estamos deseando, de lo que estamos queriendo, para hacernos caer. Noten el versículo 3 de 1 de Samuel 11. Los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo nuestro territorio. Si nadie sale a nuestra defensa, nos rendiremos a ti. De nuevo, quiero recordarles, el enemigo nos va a atacar, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que rendirnos ante sus ataques. Es muy importante que entendamos esto. No hay razón para nosotros rendirnos ante los ataques del enemigo. Tenemos que resistirlo. ¿Sí? Tenemos que resistirlo, tenemos que resistir caer en esas cosas. ¿Sí? Hay quienes dicen, mucha gente dice, no te preocupes. De lo único que Dios está seguro es de que vas a fallar. Eso no quiere decir que no le importe si caes o no. Eso no quiere decir que no le importe si buscas vivir en santidad o no. Eso no quiere decir que a Dios no le importa que hagas con tu vida o no. El hecho de que Él sepa que vamos a fallar, lo único que hace es que a mí
me hace preocuparme más por complacerlo a Él y por mantenerme alejado del pecado. Sí, porque sé que el pecado me va a alejar de Él. Entonces, el enemigo nos va a atacar, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que rendirnos a los ataques de ese enemigo. En Efesios capítulo 6 y el versículo 11, y lo vamos a ver muy detenidamente cuando lleguemos a ello en nuestro estudio del domingo en la mañana. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: revístanse ¿de qué? Toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del enemigo. Sí, revístanse de toda la armadura de Dios. Y todos sabemos de qué consiste esa armadura, ¿verdad? La espada, el escudo, el yelmo, los zapatos, los guaraches, o no me acuerdo cómo se llaman ahorita, y el cinturón y todas esas cosas. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. De nuevo, el Satanás anda acechándonos como león rugiente, anda buscando a quien devorarse de entre nosotros. ¿Saben qué? Puedo estar casi seguro en decir que algunos de ustedes, Satanás, ahí anda. Les está echando el ojo. Sabe cuáles son sus debilidades. Sabe en dónde los puede agarrar solos. Sabe en dónde puede tentarlos y tiene hasta cierto grado de seguridad que van a caer. Y ustedes saben de quién estoy hablando y saben de qué estoy hablando. Cuídense, por favor. Pónganse toda la armadura de Dios. Predispónganse ya a que en cuanto lo vean van a permanecer firmes en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Santiago nos dice en Santiago capítulo 4, los versículos 7 y 8. Por lo tanto, primero, sométanse a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, someternos a Dios. Con someternos a Dios es casi ya la garantía de que vamos a ganar la batalla. Con someternos a Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Y luego, opongan resistencia al diablo. Cuando el diablo les haga como las caricaturas. Ven, verás lo que te voy a enseñar. Ven, verás lo que tengo aquí. Ven, verás, te va a gustar. No tiene nada de malo. En realidad Dios ha dicho que si comen de todo árbol del huerto van a morir. No van a morir. ¿No es lo mismo que nos dice a nosotros? No es cierto. No te va a pasar nada. Ven, verás. Verás qué bonito está. Verás qué suave. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, primero, sométanse a Dios. Luego, resistan al diablo. O pongan resistencia al diablo. No. ¿Y qué va a hacer? Él huirá de ustedes. Cuando Él vea que no nos puede convencer, va a huir, va a buscar a otra presa más fácil, va a buscar a alguien más débil, va a buscar a alguien que esté más dispuesto a escuchar lo que Él está tratando de vender. ¿Sí? Es como los que venden cosas de casa en casa. Los resistimos, ¿no es cierto? Y se usa todavía que vayan a vender cosas de casa en casa. Yo me acuerdo cuando iba la gente allá a mi casa en Mexicali a vendernos enciclopedias, iba a vendernos máquinas de coser, iba a vendernos aspiradoras. Y mi mamá los resistía. No, pero señora, que mire que en módicos abonos, con un pequeño enganche, va a tener su nueva máquina de coser. No, gracias. Y cómo daban lata, qué bárbaro. ¿Verdad? Pero mi mamá los resistía. ¿Y saben qué pasaba cuando los resistía lo suficiente? Se iban, pero se iban con el vecino. ¿Verdad? Así es Satanás, si lo resistimos, no. Oh, que no. Te digo que no. En el nombre de Cristo, no, déjame en paz. Se va a ir con alguien más débil. Se va a ir con alguien más susceptible a hacer lo que nos está pidiendo que hagamos. Y ¿saben qué? Desafortunadamente siempre va a encontrar a alguien más dispuesto que nosotros. Siempre. Y a veces desafortunadamente también en la misma iglesia. Entonces, de nuevo, sométanse a Dios. Opongan resistencia al diablo. Él huirá de ustedes. Y luego noten versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Y ustedes los pusilánimes, que quiere decir de doble ánimo, los que tienen un pie aquí y otro pie allá, ¿sí? Purifiquen su corazón.
purifique, ya no estén titubeando. Ya no estén con que un poquito de Cristo y un poquito de pisto, decíamos ahí en la iglesia de Mexicali. Ya no estén con un poquito de Dios, pero un poquito del mundo también. Tienen lo suficiente de Dios para no disfrutar las cosas del mundo y tienen lo suficiente del mundo para no disfrutar las cosas de Dios. Ya decídanse de una vez de hacerse todo para un lado, para el otro. ¿Y para qué están jugando? Es lo que se les está diciendo. ¿Para qué están jugando? Háganse para un lado, para el otro, pero ya no estén ahí a medias. Ahora, con todo y esto, los ancianos hicieron lo que deberían hacer, hicieron lo correcto. Los ancianos hicieron lo que se debe hacer cuando estamos en situaciones como esta. Sí, cuando estamos en situaciones como estas, ¿hacia dónde debemos ir? Debemos ir como los ancianos hicieron, debemos ir con nuestros hermanos. Debemos ir a pedirles oración, debemos ir a pedirles ayuda, debemos ir a pedirles apoyo, debemos confesar en nuestras debilidades, debemos confesar las luchas con las que estamos teniendo y pedirles que oren por nosotros. Y esto fue lo que los ancianos hicieron. Y eran ancianos precisamente por eso, porque en aquellos tiempos los ancianos de la tribu, los ancianos de la ciudad, se suponía que por ser ancianos tenían más experiencia, tenían más sabiduría en cuanto a lo que había que hacer en ciertas situaciones. ¿Sí? Y los ancianos decidieron que para poder salir adelante iban a necesitar de las otras tribus de Israel que estaban del lado occidental del río Jordán. Y era cierto, era cierto. Y de nuevo nosotros como cristianos es lo mismo que debemos hacer. Sí, hoy tuvimos una cita con el oncólogo que está viendo a mi esposa y lo primero que hice antes de ir a la cita fue poner en nuestro grupo de oración que íbamos a estar allá y pedir a todos nuestros hermanos que son como 60, 70 que están en ese grupo que oraran para que el Señor diera sabiduría a los médicos y nos diera a nosotros la paciencia, la paz, la fortaleza que vamos a necesitar para seguir en la lucha. Eso es lo que se debe hacer. Nunca debemos aislarnos, nunca debemos de irnos a tratar de luchar estas luchas solos, porque saben que eso es lo que quiere Satanás, agarrarnos solos, deprimidos, cansados, confundidos, sin saber qué hacer, para meternos ideas en la cabeza, para usar a otra gente incrédula, para meternos ideas en la cabeza. Debemos correr a los que sabemos que nos aman y que están dispuestos a llorar con nosotros cuando lloramos, a gozarse cuando nos gozamos, a orar por nosotros, aun cuando estamos en el momento más difícil de nuestras vidas. Entonces estos ancianos hicieron lo correcto. No tenían en el versículo 4. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl, le dijeron al pueblo las condiciones de Nahás. Todos lamentaron y se pusieron a llorar. Todos lo lamentaron y se pusieron a llorar. Versículo 5. Saúl volvía del campo arreando los bueyes y preguntó: ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué llora? Entonces le dijeron el mensaje de los hombres de Jabes. Noten aquí, los ancianos de Jabes van a Gabaa de Saúl y le dicen al pueblo lo que Nahás les ha dicho, y cuando escuchan lo que les está pasando a sus hermanos del otro lado del Jordán, ¿qué hacen? Se ponen todos a llorar, se ponen todos a lamentarse. Era triste lo que les estaba sucediendo y a ellos les dolía también que sus hermanos estuvieran pasando por lo que estaban pasando. Pero quiero que noten aquí en dónde andaba Saúl. Noten, el recién instalado rey de Israel anda ¿dónde? En el campo, trabajando, arreando a los bueyes. Quizás andaba haciendo surcos, quizás andaba cosechando, no sé, pero andaba trabajando aun cuando era el rey. Y qué hermosa imagen vemos aquí de alguien que es líder y siervo al mismo tiempo. Alguien que tiene la habilidad para mandar: tú haz esto, tú haz aquello, tú me vas a ir a ayudar con aquello, y cuando terminen vengan de nuevo conmigo para decirles qué es lo que sigue. No, él mismo está yendo y está trabajando en el campo. Él es el rey, pero también es el líder. No tiene miedo de ensuciarse las manos en el trabajo que se tiene que hacer. ¿Sí? Y esta es una etapa de la vida de Saúl en la que está comenzando la tarea que Dios le ha dado. Es una etapa en la vida de Saúl en la que parece ser que todo está como debe ser. Pero sabemos, los que hemos leído las Escrituras, que lástima que Saúl con el tiempo dejó de hacer las cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Porque como dice el dicho, el poder absoluto corrompe absolutamente.
sí, como vamos a ver después. Sí, pero por ahorita se nos presenta una bonita imagen de lo que debe ser un verdadero líder, alguien que está dispuesto a trabajar, ¿verdad? Y al mismo tiempo ser líder. Versículo 6 dice: en cuanto Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se llenó ¿de qué? De ira. Aquí hay otra cosa también que debemos ver muy detenidamente. ¿Quién fue el que causó la ira en Saúl? El Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Les digo esto porque hay gente que dice que el cristiano nunca debe airarse. El cristiano nunca debe enojarse, nunca debe de enchilarse, ¿verdad? Hay gente que mira a alguien que se enchila de vez en cuando por algo y, uy, eso que es cristiano, qué bárbaro. Así no vas a encontrar marido, ¿verdad? Así nadie te va a querer, ¿verdad? Y piensan que hay, pero ¿saben qué? Cuando la ira que sentimos es por una causa justa y no por egoísmo, no tiene nada de malo, ¿sí? No tiene nada de malo airarse, ¿sí? No tiene nada de malo airarse cuando vemos todas las cosas que pasan en nuestra sociedad, que pasan en nuestros tiempos, que son tomadas como cosas buenas, que son vistas como cosas aceptables, ¿sí? Que son vistas como cosas que son, que debemos, se nos quiere hacer que veamos, que las veamos como cosas normales, ¿sí? Pero ¿cómo no airarse cuando vemos tanta maldad llevándose a cabo en nuestra sociedad? Y más cuando quieren que lo llamemos bueno, ¿sí? Cuando se habla del aborto hasta en el 9º mes de embarazo, ¿sí? Cuando se habla de pasar leyes en diferentes estados que no importa que ya está, uno de los gobernadores, ¿de dónde fue? De Vermont, dijo que el niño puede estar ya en el canal para nacer y que la mamá en ese momento puede arrepentirse de tener el bebé o puede decir que no lo quiere o puede decir que me duele mucho y ahí mismo pueden acabar con la vida de ese bebé, que es una decisión que se puede tomar entre la madre y el doctor que la está atendiendo y tomar la decisión, si así lo desean, de abortar a ese bebé. ¿Cómo no decir nada cuando esto sucede? Cuando oímos acerca de la trata de personas, cuando oímos acerca de las niñas que secuestran para convertirlas en esclavas de la industria del sexo. Cuando oímos hablar acerca de los pederastas que abusan de los niños. Cuando oímos hablar de los comportamientos desviados de algunas personas que ahora son vistos como normales y que un día por decir cosas como las que estoy diciendo van a querer meterme a la cárcel por ello, porque estoy proclamando lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo no airarse? ¿Sí? ¿Cómo no airarse? No podemos quedarnos callados. Al contrario, debemos pronunciarnos en contra de estas cosas, pase lo que pase y nos cueste lo que nos cueste. Y no es que estemos en contra de las personas, no estamos juzgando a las personas. Habrá en sus mentes razones muy poderosas por las que ellos piensan que lo que están haciendo es bueno, pero nosotros sabemos, de acuerdo con la palabra de Dios, que no lo es, que va contra naturaleza y sin embargo se nos está pidiendo que lo aceptemos todo como si no hubiera nada de malo con ello. ¿Cómo no airarse? ¿Cómo no enojarse por eso que está pasando? Sí, cuando la ira no viene a raíz de un sentido de ofensa o daño personal, sino de una preocupación justa por la injusticia que está sufriendo otra persona, no tiene nada de malo. Mismo Señor Jesucristo se enojó. ¿Se acuerdan cuando purificó el templo? Cuando entró, con una cuerda hizo un látigo y empezó a voltear las mesas de los cambistas y echó afuera a todos los que estaban vendiendo palomas y corderos y dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Sí? El Señor Jesucristo se airó, se enojó. El celo por su casa, por la casa de Dios, lo consumió. Entonces no tiene nada de malo cuando la ira viene por una causa justa. ¿Sí? De nuevo, cuando la ira no viene a raíz de un sentido de ofensa o daño personal, sino de una preocupación justa por la injusticia que está sufriendo otra persona, no tiene nada de malo.
¿Cómo no enojarse cuando leemos en las noticias acerca de cristianos que están siendo martirizados, que están siendo asesinados día con día con día en otros países y la prensa no dice absolutamente nada acerca de ello? Pero cuando un musulmán, cuando un grupo de musulmanes es atacado por alguien que ni siquiera es cristiano, todo mundo se levanta en armas para defenderlos. ¿Cómo no decir algo? ¿Cómo no enojarse? ¿Cómo no llenarse de ira por ello? Ahora, habiendo dicho esto, debemos recordar lo que la palabra de Dios nos dice muy claramente en Efesios 4:26, en la primera parte. ¿Qué nos dice Efesios 4:26? Enójense, pero no pequen. La Reina Valera 60 dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aunque estamos en contra del aborto, no vamos a ir a bombardear los lugares en donde se practica el aborto, en donde se ofrece el aborto. Ni vamos a buscar matar a los doctores que proveen abortos. Vamos a usar medios legales para expresar nuestra oposición a ellos, ¿cierto? Vamos a usar las mismas leyes que protegen los derechos de aquellos que quieren que esto sea legal para nosotros declarar que no debe ser legal. ¿Sí? Porque eso es lo que un cristiano debe hacer. ¿Sí? Eso es lo que un cristiano debe hacer. De igual manera con las otras cosas que mencioné, no vamos a buscar venganza por nuestra propia mano, pero si lo vemos, lo vamos a denunciar cuando veamos que estas injusticias se llevan a cabo. Pero una cosa sí, lo que nunca, nunca debemos hacer es quedarnos callados o peor tantito, pronunciarnos como neutrales. Ah, no, pues yo no soy quien para decir si esto está bien o está. Espérame, ¿qué? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Y tú no eres quién para decir si estás a favor o en contra de estas cosas? Es que yo no le quiero imponer mi moralidad a nadie. No le estás tratando de imponer tu moralidad a nadie. Estás diciendo lo que la palabra de Dios dice, que Él es el que forma a los bebés en el vientre de su madre. Y que Él nos conoce desde que éramos básicamente esa sustancia que todo el mundo dice que es un montón de células. Nos conoce desde entonces. Y entonces no estás imponiendo tu moralidad en nadie, sobre nadie. Estás simplemente proclamando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el no decir nada, ¿qué es el no decir nada? El que calla, ¿qué hace? Otorga. El que no dice nada está de acuerdo. Sí, si yo miro a una muchachita que está siendo arrebatada por un camarada y no sé si es su papá o no, ¿qué debo hacer? ¿Debo gritar? ¿Debo brincar? ¿Debo tratar de ayudarle? Y aunque me diga que es su papá, se la arranco de las manos para comprobar si es su papá primero, y si es su papá, le pregunto que por qué está tratándola como la está tratando. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Sí, pero nunca debemos hacer de nuevo, quedarnos callados o pronunciarnos neutrales. Versículo 7, noten lo que sigue diciendo ahí, nos vamos a apurar aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Tomó entonces un par de bueyes, los descuartizó e envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con la orden de que los mensajeros dijeran, así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y Samuel. Y fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo que se unieron como un solo hombre. Cuando Saúl les pasó revista en Besec, los israelitas eran 300,000 y los de Judá eran 30,000. Noten, 330,000 hombres se unieron para ir a pelear a favor de sus hermanos de Jabes de Galaad. Versículo 9, los cuales dijeron a los mensajeros que habían llevado la noticia, digan a los de Jabes de Galaad que mañana, cuando el sol comience a calentar, serán liberados. Cuando los mensajeros anunciaron esto, los habitantes de Jabes se alegraron mucho y le dijeron a sus enemigos, mañana estaremos aquí para que hagan con nosotros lo que les parezca mejor. Pero noten que no les dicen que vienen 330,000 hombres con nosotros, pero les dicen aquí vamos a estar. Así es que vengan y hagan con nosotros lo que quieran. ¿Verdad? Versículo 11, pero el día siguiente Saúl distribuyó a los soldados en 3 batallones que antes de que amaneciera cayeron sobre el campamento y tomando por sorpresa a los amonitas los hirieron de muerte hasta bien entrada el día. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron sin que siquiera 2 de ellos se vieran juntos. Entonces el pueblo le dijo a Samuel, ¿dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos los entreguen para matarlos. ¿Se fijan? Qué chulada, ¿no? Tienen este problema. Saúl los guía, los dirige y los lleva a la victoria.
Y ahora, en lugar de celebrar, ¿dónde están los que dijeron que Saúl no iba a ser el buen rey? ¿Dónde están los que dijeron que Saúl no iba a poder defenderlos? ¿Dónde están? ¿Sí? Entréguenoslos, porque les vamos a dar cuello, ¿verdad? Se estaban convirtiendo en lo mismo que los amonitas estaban siendo con los de Jabes, ¿verdad? Que querían matarlos, ¿sí? Pero noten a Saúl en el versículo 13, pero Saúl dijo, nadie va a morir hoy, porque el Señor ha traído la salvación a Israel. Noten, Saúl reconoció que Dios había traído la victoria. No había sido él, había sido Dios. Sí, y por lo tanto él, agradecido por lo que Dios había traído, no iba a agarrarse matando gente. Sí, Saúl pudo haberse intoxicado con su victoria, podría haber caído en una ira egoísta e injusta, movido por el deseo de venganza contra estos hombres. Y podría haber dicho, sí, tráiganlos a todos para establecerse como el rey indiscutible de Israel. Pero no lo hace así. No lo hace así. Dice, Dios nos ha dado una gran victoria y hoy nadie va a morir en Israel. Versículo 14 dice, por su parte, Samuel dijo al pueblo, y noten que Samuel estaba ahí con Saúl, muy importante esto en los capítulos de más adelante. Por su parte, Samuel dijo al pueblo, vengan todos, vamos a Gilgal para renovar el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal, y ahí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey, y luego ofrecieron al Señor sacrificios y ofrendas de paz. Y Saúl y todo el pueblo de Israel hicieron fiesta. Se fijan, Saúl no cayó en la trampa. Saúl no cayó en la trampa de acabar con aquellos que lo habían ofendido. Saúl prefirió reconciliarse con todo Israel. Prefirió ser aquel que iba a traer la paz en Israel en ese tiempo. Y prefirió hacer precisamente de lo que hablamos en Efesios 4. Noten en Efesios 4, los versículos 26 y 27 una vez más. Nos dicen ahí de nuevo, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. ¿Tiene problemas con alguien? ¿Está peleado con alguien? Reconcíliese con ellos. Y no deje que su ira, no deje que su enojo, no deje que su deseo de venganza, de retribución, de ser el que tiene la razón, de ganar el argumento, la legata, no deje que ese deseo le dé cabida al diablo, le dé lugar al diablo en su corazón y se llene de amargura en contra de la persona con la que está enojada o enojado. Enójese, a lo mejor tiene razón en estar enojado, pero no peque, no peque. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Sí? No deje que el sol se ponga sobre su enojo. Reconcíliese con esa persona. Pero es que no se quiere reconciliar. Usted no se preocupe si él o ella se quiere reconciliar con usted o no. Usted reconcíliese con él o ella. ¿Sí? Pero es que no me ha pedido perdón. Usted perdónelo, perdónela, aunque él o ella no le haya pedido perdón. Enójese. A lo mejor tiene razón de estar enojado. Yo no sé, pero no peque. Reconcílense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Amén.